Gloria a Dios. Todavía con la garganta resfriada. Que Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios por los proyectos, los planes y los entusiastas del evangelismo. ¿Cómo crece la iglesia? No tenemos que inventar métodos, no tenemos que hacer planes especiales, sino ver cómo creció la iglesia cuando se fundó, hace 2000 años. No es la iglesia modelo en el sentido de que todo es perfección lo que se ve ahí, sino crecimiento. Pero dentro de la edad de cada época se normaliza según la edad lo que se tiene que hacer. O sea, una iglesia que está empezando ahora puede tener directrices en cómo creció la iglesia general desde el principio. Así que nos vamos a referir ahora, antes de hacer la lectura, vamos a orar por las peticiones, al capítulo 2 y 3, especialmente el 2 de los Hechos. Gloria a Dios. Tenga ahí listo su pasaje. Vamos a orar por las peticiones. Padre, bendice a los peticionarios de estas notas, a los que tienen en su corazón también peticiones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos dando saludo a la familia Iturbide de México que viene a acompañarnos acá a la iglesia. Bienvenidos, hermanos de Iturbide, hermanos de México, de la iglesia de Cristo allá. Muy bien, vamos a abrir en Hechos, dije capítulo 2, leyendo desde el 37 en adelante. Primero, el mensaje va dirigido al mundo pagano. Y después el mensaje va dirigido, son dos mensajes en uno de Pedro. Después de la segunda parte va dirigida a los salvos para que crezcan. ¿Cómo crecen? Solo leo entonces del primer mensaje. ¿Qué hacemos, hermanos?, preguntaron los paganos. Pedro respondió, verso 38, conviértanse y bautícense. Eso es para ser salvos. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En la segunda parte vamos a ver, para crecer, reúnanse, 47, verso 47, alaben a Dios y reúnanse en la iglesia para que se añadan los salvos a esa iglesia para crecer. Nota que son dos direcciones. Al que esté perdido en el mundo, venga a Cristo. Y al que ya llegó a Cristo, venga a desarrollarse a la iglesia. Pueden sentarse, mis hermanos. Estamos haciendo algún esfuerzo con la garganta, perdonen, pero la hemos gastado bastante. Bueno, en primer lugar, el reino de Dios se está expandiendo en el mundo, proclamándolo a los paganos, o sea, a los que no conocen a Dios. Para ellos va el mensaje. Entonces la iglesia, y este es un mensaje de los primeros mensajes, si no el primero ungido de los primeros mensajes, el de Pedro, buscó un lugar en que oyeran los paganos del mundo
la puerta de la Hermosa, donde todos los gentiles pasaban, donde más gente pasaba. Y el mensaje era a todos los oyentes, no importaba que fueran gentiles o judíos: ustedes rechazaron a Jesucristo. Hacía poco tiempo había sido crucificado Cristo. El mundo no se había dado cuenta de la resurrección del Señor. Solamente los discípulos. Más de 500 personas lo vieron resucitado. Entonces el Señor, antes de irse, les encargó a ellos que predicaran que el reino estaba asegurado con la muerte y la resurrección de Cristo. Pero claro, los que habían presenciado la muerte no les constaba que hubiera resucitado. Entonces el mensaje era: el que crucificaron resucitó, y el reino viene. Ahora tienen que reconocer a ese Señor, a ese Cristo. Parece que se convencieron muchos, como 3,000 dice. Se convencieron del mensaje. Fíjense que es un mensaje que pide que hagan fe, porque no habían visto la resurrección de Cristo. Los que estaban predicando, sí, les constaba, porque platicaron con Él después de resucitado, comieron con Él. Pero los oyentes tenían que hacer fe. ¿Para qué? Para salvarse. Ese es el mensaje de hoy al pagano. La iglesia ha quedado comisionada para ir a presentar ese mensaje. Conviértanse, quien sea, del color que sea pecador de a saber cuántas dimensiones o de pocas dimensiones, pero todos necesitaban o necesitan convertirse. ¿Qué es convertirse? Creer en Jesús, creer que Él murió y resucitó. Ahora, esta no es una actitud mental nada más. No es asunto de me tienen que convencer. Es asunto de revelación del Espíritu. Entonces el Espíritu como que flotara encima de los oyentes, como en esta mañana, flotando. Para los que no conocen a Cristo, les dice: crean, Él es, Él resucitó. Aunque no estén predicando eso, el Espíritu se lo dice desde afuera. ¿Usted no se recuerda cuando se convirtió? ¿Quién lo convenció de que Cristo resucitó? ¿Sería el predicador? Y aunque el predicador hubiera sido un expositor excelente, no era suficiente. Tenía que llegar el Espíritu desde afuera, porque no estaba adentro, y revelarle, como le reveló al ladrón en la cruz, como le reveló a Nicodemo, desde afuera, como le reveló a miles. Eso es para ser salvo. O sea que no hay ninguno salvo aquí, a menos que el Espíritu Santo le haya revelado esta verdad. Levanten todos la mano los que tienen esa verdad revelada. ¿Cómo me gustaría, hermano, si pudiéramos hacerlo, que a cada uno le preguntara: ¿y cómo fue su experiencia?
¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? No habría tiempo. Pero podríamos muchos contar, como me pasó a mí también, que no creyendo en Jesucristo, de repente oyendo una palabra, porque es la palabra la que engendra, la palabra de Dios. Oyendo una palabra, probablemente muchos leyendo una palabra, probablemente otros viendo una vida de un cristiano, no necesariamente oyendo un predicador. Probablemente algunos en alguna iglesia, en el caso mío, en un gimnasio. En otros casos, en la calle. En otros casos, en X lugar. Pero que el Espíritu de alguna manera le reveló a Jesucristo. Me contaban el caso, lo leí, de una persona que repartía tratados. Y llevó un tratadito con toda la sencillez de su corazón a un hombre que pasó por la calle. Y el hombre le recibió el tratado y le dijo: mire lo que voy a hacer con su tratado. Y lo rompió en pedacitos y se lo tiró en la cara. Y lo insultó y se fue. Cuando llegó a la casa en la noche, aunque era un pagano, se sintió un poco mal en haber ofendido a aquella pobre persona que nada más le estaba dando un tratado. Pero en eso se fijó que tenía un pedacito del tratado prendido en la ropa. Y agarró el pedacito y leyó. Y el mensaje era: cree en Jesucristo. Dijo: ¿y cómo hago? Si no sé quién era esa persona, ¿qué diera por saber quién era la persona que me dio el tratado? Esa persona debe saber quién es Jesús. O voy a ir a buscar dónde estará algo que siga lo de la frase. Hasta que el hombre encontró a Jesucristo. Esto le digo porque hay 1000 maneras de encontrar a Jesucristo. Hay quienes encuentran a Jesucristo por un testimonio de una persona, por un milagro, por un carisma, y al preguntar que Cristo es el autor de eso, creen en Cristo. Yo me imagino que la familia del Gadareno creyó en Cristo, aunque no lo dice la Biblia, por el milagro en el Gadareno. O sea, lo que quiero dejar claro es que no necesariamente tiene que, para salvarse, tiene que ser en una iglesia, o tiene que ser oyendo un predicador, o tiene que ser oyendo a un elocuente expositor de la palabra, sino puede ser de la manera más insospechada. Ahora, el milagro es enorme cuando se sucede. Es más grande que se le componga un pie o tenga un milagro en el cuerpo. Es más grande. Veámoslo aquí. ¿Qué hacemos? Dijeron a Pedro: conviértanse, crean. O sea que el Espíritu presenta el mensaje, sea por el vehículo que sea o por la persona que sea, pero queda al hombre aceptarlo o rechazarlo. La proclamación del mensaje ahora es voluntario. Fíjese bien, conviértanse. No dice los voy a convertir. Ningún predicador puede hacerlo. Ni siquiera Dios. Fíjese lo que estoy diciendo. Te obliga a que te conviertas. Te dice: conviértete. Qué Dios tremendo, hermano. O qué tremenda libertad le dio al hombre para poder escoger. A mí me asusta eso, ¿no? Me asusta porque el hombre abusa de las cosas que Dios le da. Abusa del libre albedrío. Le dicen a Dios: no,
no te quiero. Imagínense, al Todopoderoso. Y el Todopoderoso no hace nada, dice, bueno, no me quieres, está bien. Tremendo. Bueno, pero vamos al punto. ¿Qué milagro sucede cuando se convierte? Dice acá, convertíos y bautícese cada uno. Eso es recibir al Hijo, a Jesucristo, aquel que por fe se le recibe y no por vista. Un aplauso. Por fe. Hermano y hermana, cuando usted se convirtió, si se convirtió, tuvo que creer para ver después. ¿O acaso le dijo a Dios, si tú me demuestras algo, yo voy a creer en ti? No creo que sea la ruta. La ruta es, cree y verás. ¿Qué le dijo el Señor a Marta? ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria? ¿O será ver la gloria primero para creer? No. Por supuesto que hay rutas en la soberanía de Dios, en que por un milagro, por una señal, alguien cree. Pero esas son facultades que Dios permite, porque el orden es, cree primero. Tan es así que los carismas, o milagros, o señales sobrenaturales que el Señor deja en el Evangelio, son después de creer. Claro que esas señales las pueden ver paganos, pero las señales verdaderas, genuinas, tienen que estar en el que cree, porque lo dice Marcos. Estas señales milagrosas seguirán a los que crean. ¿Qué es primero entonces? Gloria a Dios. Démosle un buen aplauso sonoro. Creer. Creer. Ahora note. ¿Y qué pasa cuando usted cree en el Hijo? Según el pasaje. Tenga ahí su Biblia lista. Cree en el Señor Jesucristo y serás perdonado de tus pecados. ¿Le parece poco eso? Usted se imagina, hermano y hermana, usted se imagina todo lo que había hecho el ladrón en la cruz antes de que lo llevaran a la cruz. Los dos ladrones, no uno, los dos. Hasta lo que no está escrito habían hecho, de mal. Ahora note, ¿qué le hicieron al ladrón que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, a Cristo? Ahí le revelaron a Cristo. Pero ¿qué le hicieron? Bueno, no le exoneraron de la muerte física. No lo exoneraron de la quebradura de sus piernas. Solo lo llevaron al paraíso. Enseguida. Fíjense. Ahora bien, la remisión de pecados es el milagro de los milagros. ¿Sabe usted cuánto costó ese milagro? La sangre de Cristo. Porque por la sangre de Cristo podemos ser perdonados, no importa la lista de pecados que hubiéramos hecho. Pero, ¿a cambio de qué? Pregúntele al ladrón. ¿A cambio de qué le dieron el paraíso al perdonarle los pecados? Solo de creer.
solo creyó. Y le dijo el Señor: hoy estarás conmigo, es decir, después de la muerte física, en el paraíso. Yo le pregunto, ¿qué pagó el ladrón? Bueno, claro, él estaba siendo muerto por sus delitos. La muerte física lo alcanzó. Pero al ser perdonado de sus pecados, la muerte física para él ha sido vencida. Porque ahí se va a acordar, lo vamos a ver en la resurrección. Ahí va a estar el ladrón. Si quiere, usted se acerca, no sé si se va a poder, y le pregunta: ladrón, también tú estás aquí. Así que también hay ladrones en la resurrección. Sí, pero arrepentidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el milagro no se queda en perdonar pecados. El mensaje de Pedro y mensaje de hoy para el pagano es: venga Cristo. Va a entrar Cristo por su Espíritu en usted, perdonándole todos sus pecados. Y le va a poner adentro al Espíritu Santo. Ahí, mire, lo leo. Conviértanse, verso 38, y háganse bautizar cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Poneos a salvo de esta generación perversa. Eso se llama, con toda la palabra redonda, salvación. Hermano, no le vamos a ir a predicar al pagano dádivas de Dios. No le vamos a ir a predicar: venga a Cristo y ya no va a tener problemas. Esa no es la oferta. Crea en Cristo y todo hoy le será arreglado. Ese no es el mensaje. El mensaje es: crea, reciba a Cristo y Él le va a poner el Espíritu Santo adentro, para que lo consuele, para que lo ayude, para que lo levante, para que lo anime. Ahora, para los que creemos a veces que solo cuando Dios nos hace lo que a nosotros nos gusta, está con nosotros, ¿para qué cree usted que inmediatamente puso, cuando nos convertimos, al Espíritu Santo como consolador? Porque vamos a estar a veces desconsolados. ¿Para qué necesita consolador el que está alegre? El que siempre está a la altura, hermano. Mire, imagínese usted a Elías en el monte Carmelo. Fue la victoria más grande de Elías. Hizo bajar fuego del cielo, quemó el sacrificio, derrotó a los profetas falsos. ¡Qué victoria! Y todo el pueblo de Israel se vino a servir a Dios. ¡Qué victoria! Salió Jezabel inmediatamente de la victoria y le dijo: te voy a matar, Elías. Y sale huyendo Elías. Mire, hermano querido, en esta mañana Elías no salió huyendo en la derrota.
sino en la victoria del Carmelo. El diablo aprovechó a esa mujer para hacerle una depresión humana a Elías y meterlo en una cueva, casi derrotarlo, debajo de un enebro. Y si Dios no lo va a sacar de ahí, todavía estuviera Elías ahí. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo ahora? ¿Ah? Para sacarnos de los enebros. A los que servimos a Dios. ¿Habrá hermanos en enebros? Mire, no le voy a pedir que levante la mano porque me voy a asustar. Pero si le pidiera que levantara la mano, el 80-90% en enebros. Unos entrando y otros saliendo. No va a pedir que levante la mano. Ya levantaron una mano por allá, alguien de un enebro galán. Ahora bien, por favor, ¿qué recibe usted cuando se convierte? Al Espíritu de Jesús. Se hace uno con el suyo. Dígame si lo cree. Y el Espíritu Santo que está para cuidarlo y desarrollarlo. Dígame. Ese es el mensaje de salvación. Pero le voy a decir algo más. Si no tuviéramos tiempo de terminar esta mañana, lo hacemos en la noche. Porque es muy largo esto. Hay que saber una cosa necesaria. No hay cristiano verdadero que no tenga al Espíritu Santo adentro. Y no hay cristiano que salga de sus enebros y de sus apuros si no recurre al Espíritu Santo que tiene adentro. Entonces ahora la pregunta es fácil. ¿Por qué habrá cristianos en enebros y que no salen? Si tienen al Consolador, tienen al Hijo, tienen las promesas, ¿por qué no salen? Bueno, hice esa misma pregunta a una persona. Y como le estaba contando de Elías, me dijo, a Elías porque le dieron torta y agua, un ángel. Pero es que aquella es figura, hermano. Ahora el Espíritu Santo y el Hijo es más que un ángel. Y te puede dar agua mejor que la de Elías. Y torta mejor que la de Elías o igual. Elías quería morirse en el enebro. Y cuando el ángel llegó y le dio el vaso de agua, no se lo quería ni tomar. Al fin se lo tomó. Y le hicieron fuerza, como que era purgante. Y le dijeron, ahora, cómete esa torta. Y se comió la torta el moribundo. Y con la torta, dice que salió del enebro buscando dónde estaba la Jezabel que lo había metido ahí. ¿Dónde estaría el diablo? Y corrió 40 días y 40 noches a terminar su tarea. ¡Qué tortita, hermano! Nosotros necesitamos tortas.
Ezequías necesitó una torta de higos para una llaga. Elías, una torta para cobrar fuerza. Nosotros, la unción del Espíritu. Gloria a Dios. Solo entonces lo creyeron y se convirtieron. Aquí lo dice. 41. Aquel día quedaron agregados como 3,000 personas. Y los demás no querían nada. Les llegó el mensaje, les llegó la invitación del Espíritu desde afuera. No me interesa. A mí lo que me interesa es lo que a esta generación le interesa. Y se fueron con esta generación. Yo le pregunto, ¿a dónde va esa generación? A la condena eterna. Por eso dice, escapa de esa generación. Pero la única manera es convirtiéndote. Conviértete. Recibirás al Hijo, recibirás al Espíritu Santo y escaparás de la condena de esta generación. Con razón, hermano, mucho cristiano se parece tanto a la generación perversa de afuera que parece que no hubieran salido, porque no quieren sujetarse a las ordenanzas del Espíritu Santo desde adentro. El Espíritu Santo adentro tiene la virtud de que no solo te pide que hagas, sino te da la fuerza para hacerlo. Cuando el Espíritu Santo solo está afuera, en el pagano, lo invita a que lo haga él. Solo una cosa, que crea. De ahí no le pide que se arregle el cabello, que se arregle la ropa, que se arregle... Nada. Solo cree. Y en el desarrollo viene lo demás. Por eso no podemos ir al pagano alineándolo como que ya fuera salvo. Tampoco le podemos decir al pagano que se convierte, puede seguir viviendo igual, tampoco. Porque el Espíritu Santo lo va a ir enseñando a no vivir igual. Es mal método agregar a la invitación a que alguien se convierta, a que tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, ya no tienes que hacer aquello, ya no vas a poder tener sus amigos, ya tienes que olvidar a todos los que no sean de tu fe, ese será otro evangelio. El que yo estoy leyendo aquí, solo que se conviertan. Nada más. Pero en el resto del mensaje de Pedro está el desarrollo. En el desarrollo, como ya es el Espíritu Santo adentro, está diciendo haz esto y lo otro para que crezcas y yo te doy la fuerza. Ahí solo es asunto de someterse. Lo primero es Jesús Salvador. Lo segundo es Jesús Señor, porque le vas a obedecer, o te vas a enanizar, a quedar enano,
Y el que se queda niño perenne no puede degustar de todo lo que Cristo le ofrece. Es como el que tuviera una cuenta en un banco y nunca saca ni un centavo de ahí y se muere con la chequera intacta, rico en papeles. El que cree en Cristo y no sigue la ruta que Pedro delineó en este discurso, se pierde la herencia terrenal del Evangelio de Cristo. Va a conocer a un Cristo que solo lo escapó del infierno, pero se quedó sintiendo sus llagas, muriéndose a pausas. Yo no veo mucha la ventaja, morirse inmediatamente a morirse a pausas. De todos modos morirse. Pero Pedro dijo que había otro programa, que es el de los ya convertidos. Como la mayoría aquí, creo que el 90 y tanto % de los que estamos aquí ya somos convertidos. A ver las manos. Vaya. Ahora bajen las manos, porque para todos ustedes que levantaron las manos es lo siguiente. Para los no convertidos no es lo que sigue, porque los no convertidos no pueden hacer nada de lo que va a oír. Es la primera parte, el Espíritu Santo, lo que ya dijimos, para convertir, es el Espíritu Santo desde afuera. O sea que la persona es una pagana. Y entonces el Espíritu Santo desde afuera le dice, mira, yo no puedo entrar contigo, pero recibe a Jesucristo y yo voy a entrar contigo. Cree. Pero está diciendo desde afuera. Ahora, cuando ya se convierte la persona, ese mismo Espíritu ya habla desde adentro. Aleluya. Y dice, ahora ya me dejaste entrar. Ahora somos dos contra ti o contigo. Ahora ríndete a nosotros. Así como levantó la mano de que es convertido, levante la mano si usted quiere oír este mensaje. Bueno, atenderlo, porque oírlo lo van a oír hasta los que pasen por enfrente. Atiéndalo. Mire, verso 42. Primer nivel. El convertido tiene que mantenerse en la enseñanza de los apóstoles de Jesús, que oyeron la palabra de los propios labios de Cristo. Perseveraban en recibir la doctrina de los apóstoles. Usted tiene que examinar eso. Usted convertido, el que no es convertido, tápese los oídos. Para el convertido, examine. ¿Está seguro que usted está siguiendo la enseñanza apostólica de la Biblia? Bueno, seguimos con el otro nivel. Entonces, conviva con los hermanos que creen lo mismo. Reúnase, armonícese con ellos, como que fueran una familia. ¿Lo está haciendo? Probablemente le llame iglesia o como sea, pero en esta reunión
de fe con los hermanos es un nivel indispensable para el desarrollo, porque ahí se va a enseñar, ahí van a haber distintos dones, ahí van a haber gente madura que juzga, que analiza, pero la palabra tiene que ser original. Número 2, comunión con los hermanos. Número 3, tomar Santa Cena. El fraccionamiento del pan. ¿Qué quiere decir eso? Santidad. Hermano, no equivoquemos la Santa Cena con una reunión de impecables, porque entonces nadie tomaría Santa Cena. Es una reunión de gente que puede alcanzarle el pecado, pero que corre a la mesa del Señor. Señor, perdóname, me pongo a cuentas. Pero que no crea aquel que solo para llegar a hacer ese rito, como rito, ya se escapó. Porque dice que si no lo toma en sinceridad de apartarse de lo que le alcanzó a pecar, toma juicio. O sea que la Santa Cena es una administración correctiva según la medida de su sinceridad, para que crezca. Es como una poda. Está usted expectante, ¿verdad? Despierte, démosle un aplauso al Señor. 3. Ahora iba. Hay un cuarto nivel. Entonces, pueden reunirse después de esos 3 niveles a orar con poder. Porque reunirse para orar en no unanimidad, en fórmula, costumbre, no vale la pena. Y el quinto nivel del que crece va a ser capaz de ver carismas. El problema, hermano, no es averiguar si hay o no carismas en las reuniones cristianas. El que niegue que hay carismas, me refiero a dones sobrenaturales, está negando una parte básica del Evangelio. El problema no es averiguar si hay o no, porque donde no hay, la cosa está grave, sino averiguar donde hay, si son genuinos. Porque hay un imitador que infiltra gente entre los conglomerados para operar a su manera y confundir. De ahí que se encuentra gente que tiene carismas, entre comillas, y una vida sucia. A saber de qué procedencia son esos carismas. Aunque tener carismas no indica necesariamente santidad, es un regalo de Dios. Pero por favor, si me sigue la lectura, entonces muchos milagros, 43, y señales y prodigios había. Vivían unidos, compartían todo, asistían unánimes, 44, unánimes al templo. ¿Llena usted ese requisito? Me dirá alguien por acá,
por donde sea. Si yo asisto, hermano. Fíjese que yo cuando llego no ha llegado nadie, solo sillas. No, yo no le pregunto a qué horas viene. ¿Cómo viene? ¿Viene unánime? ¿O viene a ver qué juzga? ¿O viene a ver qué consigue del cielo? ¿O viene para ver si hay milagros o no? El gran problema de la iglesia al principio, como la de Corinto, no era poner carismas, poner orden de tanto carisma que había. Ahora el problema es que no hay carisma. O si hay, abusan de los carismas. O si no hay, los inventan y hacen manipuleo de las emociones. Yo soy el primer creyente en los carismas, los dones del Espíritu. ¿Quiere que digamos alguno de ellos? Milagros, prodigios, ¿qué más? Sanidades, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus, palabra de fe, ¿qué más? Palabra de ciencia, sabiduría. Hermano, si eso no hay, entonces ese cuerpo no tiene sentidos, pero no son manejados por el hombre. Es el Espíritu Santo confirmando la palabra de los apóstoles con las señales. Es decir, en la soberanía de Dios todo puede pasar, pero miren lo normal. Si alguien viniera, voy a ir a la iglesia a ver si en realidad hay milagros. No va a haber, pero ni a su suegra, hermano. No hay. Entonces pone, no hay milagros, igual no hay Dios. A lo menos ahí. Falso. Falso. Porque usted sabe, hermano, que mucha gente se convierte sin haber visto milagros. Y mucha gente se convierte por milagros también. Y dice que el Señor confiaba poco en los que creían en Él a causa de lo que les había hecho. Porque más bienaventuranza es creer sin ver. Yo quisiera acentuar algo. ¿Para qué entonces son los dones milagrosos? ¿Para qué son las emociones del creyente? Para gastarlas en el Espíritu. Llorar, reír, lo que sea. Pero dentro de una pauta del Espíritu. No poner a la gente, ¿qué tal? ¿Qué le parecería a usted? Ahora, esta sección, póngase triste. Dirá alguien por ahí, yo estoy alegre, ¿por qué me tengo que poner triste? Ahora esta sección, póngase alegre. Tampoco. Si la misma Biblia dice, el que está triste haga oración, y el que está alegre cante. Solo en las serenatas mundanas cantan para alegrarse. Nosotros debemos cantar por estar alegres. Negar los carismas
Sería absurdo. Pero negar que se pueden manipular los carismas de la carne, imitados, también sería una infantilidad. Por ejemplo, ¿cómo no va a querer uno, cuando llega un enfermo, decirle, quede sano? Yo no le diría a ningún enfermo, quede peor. ¿Verdad que no? Pero ¿puedo declararlo sano si el Espíritu no lo ha hecho? No. Por eso el Señor tiene dos opciones. Dice, orad unos por otros para que seáis sanos. Pero eso no está diciendo que lo declare uno sano, sino viene el enfermo y hermano, quiere orar por mí, bendícelo, tócalo, sánalo, Señor. Ya queda el Señor y él, ¿qué va a pasar? Ese es uno. El otro es el don de milagros o de sanidad, que entonces el Espíritu le dice a fulano, a sutano o a mengano o a perencejo, lleva a este, lo voy a sanar. Usted sabe que el paralítico de cuadripléjico no se sanó por su fe, sino por la fe de los 4 que lo llevaron. Pedro entró ante un enfermo paralítico, Eneas, y cuando entró iba a orar por él. Seguramente el Señor le dijo, dile que queda sano. Y Pedro nada más tuvo que repetir, ¿verdad? Eso se llama don de sanidad. No orar por los enfermos, sino don de sanidad. Porque le dijo, Eneas, estás paralítico, sí. Levántate y haz tu cama. Jesucristo te sana. Y se levantó. Pero no todos podemos hacer eso. Unos hacen milagros, otros explican la palabra, otros aquí, otros... Si hay muchos miembros en el cuerpo y cada miembro tiene su función. Bueno, ¿no será que estoy negando los milagros? Voy a resumir el pasaje. Primero, pecador, tu única manera de escapar, conviértete a Jesucristo. Y va a entrar el Espíritu Santo y te va a hacer nueva creación. Enseguida, cuando ya estés convertido, vas a asistir a oír la doctrina bíblica apostólica. Te vas a reunir con los hermanos que creen lo mismo. Vas a tomar Santa Cena y vas a orar junto con ellos con poder. Y yo, dice Dios, pondré las señales que confirmen mi palabra. Los carismas son consecuencia de un cuerpo místico llamado iglesia que se está desarrollando para que ese cuerpo místico aflore no solo carismas, sino aflore el desarrollo del creyente hasta que tenga la estatura del varón perfecto. Y por favor, la palabra perfecto no queda muy clara. Oímos perfecto, no tiene defecto. No. Aquí la palabra es equilibrado, maduro, a cuentas, arreglado. En la vida no hay justo ni aún uno. Pero ¿cuántos están ya justificados? Arreglados quiere decir
Pero los que solo buscan los carismas, pasando por alto los niveles que ya mencioné, están equivocados. Porque carismas, entre comillas, también los tiene el diablo. Imita. El diablo imita las lenguas, el diablo imita los milagros, las sanidades. Si no, no tendría prosélitos, ¿verdad? Entonces, la demanda más grande por la cual es necesario que el recién convertido, no solo recién, el convertido, se reúna con los demás, porque juntos es más difícil que los engañe el diablo. No se aísle, porque ahí en ese conglomerado, si es la iglesia de Cristo genuina, van a haber hombres y mujeres espirituales que van a juzgar las cosas para saber qué espíritu opera en los carismas. Desconfiamos, hermano. Vamos a pedir ya fondo musical. Desconfiamos en donde solo haya exhibición de carismas. Desconfiemos donde las reuniones no tengan gente madura que juzgue. Los dones, los frutos, tienen que juzgarse por gente espiritual. La iglesia no puede crecer de otra manera. El creyente tiene que desarrollar así. El pagano tiene que salvarse así, como lo dijimos. O no hay esperanza, ni de conversión, ni de desarrollo. Voy a hacer una invitación. Si alguien que no conoce a Cristo